Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la primera videoconferencia jurídica del curso Derecho Penitenciario, que forma parte del programa de formación continua Garantías Penitenciarias, dirigido a jueces, secretarios, ayudantes judiciales, fiscales, secretarios y asistentes de fiscalía y defensores públicos a nivel nacional. En esta tarde nos acompaña la doctora Ana Célida Burbano Játiva, a quien agradecemos la invitación a participar como conferencista en esta tarde de hoy. Antes de iniciar, nos permitimos realizar las recomendaciones de costumbre. Por favor, en el chat del Zoom pueden ustedes ya encontrar el link de registro de asistencia en el que ustedes deben ingresar y registrar allí sus datos para poder nosotros poder constatar su asistencia. Colocar especialmente de forma correcta su número de cédula y correo electrónico al que desean recibir cualquier notificación en torno a este proceso. También les informamos que ustedes tienen sus micrófonos silenciados con el fin de evitar ruidos, interrupciones o interferencias mientras la doctora realiza su ponencia. También les recomendamos, si es posible, colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para que tengan ustedes una mejor señal, verificar que el volumen de su dispositivo esté al máximo para que puedan escuchar con claridad, y también les informamos que si tienen preguntas en torno a este o cualquier otro proceso académico que realiza la escuela, pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Continuamos entonces con la presentación. La doctora Ana Célida Burbano Játiva es abogado y doctora en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, mejor egresada en la promoción del 94. Magíster en Derecho, mención Derecho Económico por la Universidad Andina del Ecuador. Tiene un diplomado superior en Derechos Fundamentales por la Universidad San Francisco de Quito. También es especialista superior en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar. Fue docente de posgrado desde el país, ha sido servidora pública en el entonces Tribunal Constitucional, hoy Corte Constitucional del Ecuador, y actualmente es juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar y Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Bienvenida, doctora Burbano, tiene usted la palabra. Buenas tardes, Angelia. Buenas tardes a todos los presentes, estimados colegas y partícipes en esta conferencia de carácter telemático, lamentablemente, y en el que espero se me escuche apropiadamente y se me visualice por cuanto tuve algunos problemas de conexión previos. Por gentil invitación de la Escuela Judicial, me corresponde brindar una charla sobre un tema tristemente coyuntural, que no deja de alarmar y angustiar a la sociedad en su conjunto, y aquellos que formamos parte de un sistema procesal concebido como un medio para la realización de la justicia. Aunque puede ser un tema harto trillado con el pasar de los años, llego a la convicción que la concepción de justicia es entendida de diferentes maneras, bajo la óptica que tengamos cada uno de nosotros del mundo que nos rodea. Por tanto, para unos la justicia es dar a cada quien lo suyo y ser responsable de sus acciones, que cuando rompen el ordenamiento jurídico ameritan una sanción. Para otros será un concepto abstracto, en el que la justicia etérea pretende tutelar a los asociados bajo la égida del monopolio legítimo de la fuerza. Para otros será una vara que justifique el poder punitivo del Estado respecto de aquellos que se ensillan y simplemente no tuvieron las oportunidades que tenemos todos nosotros, ustedes y la persona que hoy toma la palabra. Dentro de esta concepción de una sociedad en la que se ponen en tela de duda valores y principios inclaudicables, vivimos al momento una crisis carcelaria que igualmente es analizada bajo distintos puntos de vista, que ha llegado inclusive a generar presuntos responsables de la misma. Uno de ellos, los operadores de justicia. Bajo este espectro, se tiene en esta semana una nueva masacre carcelaria en Santo Domingo de los Áchilas, que derivó en la muerte de 12 o 13 personas, todas ellas decapitadas, y el hallazgo de 44 piezas humanas, como se escucha. Una barbarie tan sórdida que estremece a todos nosotros.
Estadísticamente son más de 400 personas privadas de la libertad asesinadas en 6 amotinamientos dados en los 2 últimos años. Números, nada más, porque los medios de comunicación solo reflejan ello. Muertos fruto de una reyerta entre bandas delincuenciales que pugnan por reductos de poder. Por fuentes extraoficiales, ni siquiera los entes rectores tienen en su momento el número de personas bajo su custodia o su identidad. Son los anónimos e invisibilizados en una sociedad que se precia de justa, pero que en su génesis refleja el más alto grado de desigualdad y discriminación. Los asesinados son simplemente el lumpen de la sociedad a quienes juzgamos. Pese a que por expresa disposición legal debe existir un registro obligatorio de las personas privadas de la libertad para facilitar el tratamiento especializado de rehabilitación y reinserción, e igual su fallecimiento debe registrarse dejando constancia de las causas de la muerte, lo realmente dramático es que de acuerdo a un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la mayoría de las personas fallecidas eran jóvenes que se encontraban en prisión preventiva acusados por delitos menores y algunos inclusive contaban con boletas de excarcelación, violentando una vez más lo ordenado en organismos internacionales y que lo plasma la Constitución de la República del Ecuador sobre la separación de personas privadas de la libertad. Las medidas cautelares personales, las penas privativas de libertad y los apremios se cumplirán en los centros de privación de libertad que se clasifican en centros de privación provisional de libertad en los que permanecerán las personas privadas preventivamente de libertad en virtud de una medida cautelar o de apremio impuesta por un juez competente, quienes serán tratadas aplicando el principio de inocencia. En caso de que una persona que se le ha impuesto una medida cautelar privativa de libertad y que por el delito cometido revele que se trata de una persona de extrema peligrosidad, con el fin de precautelar la seguridad del centro y de otros privados de la libertad, se podrá disponer su internamiento en otro centro que preste seguridades. Estos centros tendrán una sección para las personas aprehendidas en flagrancia. Y 2, los centros de rehabilitación social en los que permanecen las personas a quienes se les impone una pena mediante una sentencia condenatoria ejecutorial. Los centros de privación de libertad contarán con las condiciones básicas de infraestructura y seguridad para el cumplimiento de las finalidades del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, adecuados para el desarrollo de las actividades y programas previstos por el órgano competente y considerando la especificidad de los grupos de atención prioritaria. En este punto conviene un paréntesis. De acuerdo a reportajes televisivos, la principal causa de muerte de los reos es la violencia. Y en los 2 últimos años, por enfrentamientos armados entre bandas que buscan el dominio en el interior de los centros de rehabilitación. La extrema violencia se observa en mutilaciones, decapitaciones, incineraciones y otros actos de barbarie que han infligido dolor, agonía y sufrimiento prolongado. Con este preámbulo, a mi criterio bastante desolador, iniciemos esta conferencia recurriendo a la Constitución de la República de Ecuador, que en su artículo 35 prescribe: las personas adultas, mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. En esta línea, el artículo 51 reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos: no ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria, comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho, declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad, contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de la atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad.
contar con medidas de protección para niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia. El artículo 201 del mismo Cuerpo Normativo Supremo indica que el sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos. El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad. El derecho penitenciario, tema de esta charla, aborda aquello que no se considera al momento en que el juzgador, nosotros, dictamos una sentencia condenatoria que resuelve, obviamente, el tema de fondo. Sin embargo, esta sentencia tiene un carácter meramente declarativo, que no agota la materia, pues de este fallo nace la disciplina del derecho penitenciario, entendida como el sistema normativo contentivo de reglas administrativas y procesales que regula las relaciones jurídicas que se dan entre el Estado y la persona privada de la libertad, desde el momento en que la sentencia legitima la ejecución de la pena y esta es cumplida a cabalidad. Cuando nos referimos al análisis sistemático de las reglas que integran el sistema de ejecución de penas privativas de libertad, debemos acudir a la normativa legal y reglamentaria que rige la materia, bajo la égida de los valores y principios superiores que se encuentran en el texto constitucional, pues en nuestro ordenamiento jurídico toda norma infraconstitucional debe ser interpretada a la luz de la Constitución y los tratados internacionales. Bacigalupo manifiesta: el juez está vinculado al orden jurídico y no solo al orden legal. La aplicación de la ley no se puede desentender de la significación que la misma tenga respecto de los valores fundamentales del orden jurídico. En este orden de ideas se tiene en el Código Orgánico Integral Penal todo un compendio de normativa relativa al Sistema Nacional de Rehabilitación Social, concebido como el conjunto de principios, normas, políticas de las instituciones, programas y procesos que se interrelacionan e interactúan de manera integral para dar cumplimiento a su finalidad y para la ejecución de la pena. Pero ¿cuáles son esas finalidades? La protección de los derechos y garantías de las personas privadas de libertad reconocidos en la Constitución de la República, los tratados internacionales de derechos humanos y la presente ley con atención a sus necesidades especiales. El desarrollo de las capacidades de las personas privadas de libertad para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar completamente su libertad. La rehabilitación integral de las personas privadas de libertad en el cumplimiento de su condena y la reinserción social y económica de las personas privadas de la libertad, todas las demás reconocidas en instrumentos internacionales ratificados por el Estado. La responsabilidad de su cumplimiento radica en un directorio que demuestre el más amplio abanico de auxiliares en la materia. Son delegados especialistas en justicia y derechos humanos, salud pública, relaciones laborales, educación, inclusión social y económica, cultura, deporte, defensor del pueblo, lo cual pretende aterrizar las distintas esferas que generan una red de protección prioritaria a la persona privada de la libertad. Así, justicia y derechos humanos tienen la obligación de precautelar la dignidad de las personas privadas de la libertad. Salud pública precautela su bienestar físico, mental y sexual. Relaciones laborales brinda capacidades técnico-operativas que le permita a futuro lograr una verdadera reinserción social, cuyo primer objetivo sería la reinserción laboral, con la adquisición de nuevas destrezas y habilidades. Educación, brindando un soporte educativo a las personas privadas de la libertad para que por lo menos tengan niveles de educación consignados en nuestra Constitución como obligatorios, que igualmente redundaría en la posibilidad cierta de una rehabilitación concreta, inclusión social y económica, cultura, deporte, defensoría del pueblo, pudiendo contar este directorio con profesionales capacitados en áreas tales como psicología, derecho, sociología o trabajo social y otras especialidades, quienes les asesorarán en la rama de sus competencias.
Precisamente, la falta de profesionales especializados es una de las razones que se aducen para haber caminado en tinieblas en el terreno de las prisiones ecuatorianas, cuando lo óptimo es que los administre personal con formación superior en ciencias penitenciarias. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que el Estado debe diseñar e implementar programas de capacitación sobre derechos humanos y estándares internacionales en gestión penitenciaria, especialmente en policías y agentes penitenciarios. De lo precedente, el derecho penitenciario debe valerse de múltiples ramas interdisciplinares que coadyuve a sus fines. Si el derecho penitenciario tiene como fin último, a través de su sistema operativo y normas que rigen la materia, la rehabilitación de la persona privada de la libertad y su readaptación social, lineamientos marcados por Corte Interamericana de Derechos Humanos y asumidos por nuestra Carta Suprema, es trascendente la interacción con otras ramas auxiliares. Una de ellas es la psicología, a través de un tratamiento programado individualizado que resulte apropiado para su finalidad, con actividades terapéutico-asistenciales que desentrañen en cada caso concreto qué circunstancias llevaron a la persona privada de la libertad a la cárcel, los motivos que le condujeron a las redes del AMPA y las posibilidades de salir de ellas. Se ha demostrado en la realidad empírica que la criminalización en buena medida no es el resultado del delito, sino de la vulnerabilidad de su autor, para caer en un sistema delincuencial fruto del estrato social en el que nació, la instrucción recibida, el vecindario, su entorno social, su edad, su género. Sería propio de una política que busque soluciones al tema criminal el que estadísticamente se obtengan datos de perfiles criminológicos más proclives a caer en estos problemas con la ley. A manera de ejemplo, en Argentina se ha realizado un estudio en el cual se establece que el hombre joven, soltero, con escasa instrucción, desocupado, sin capacitación laboral, por lo general indigente o pobre, es más propenso a cometer delitos contra la propiedad. Es un cuestionamiento que en nuestro país podría ser abordado con el auxilio de otra rama, como es la estadística. Cuando una persona ingresa a prisión en calidad de detenido, de prisión preventiva o en calidad de una persona sentenciada, surge una relación jurídica entre el recluso y la administración penitenciaria, propia del derecho penitenciario. Sin embargo, tradicionalmente hemos estado acostumbrados a que el preso solo sea un sujeto de obligaciones, mas no un sujeto de derechos frente a la administración, quien ha ostentado las mayores prerrogativas para alcanzar estrictos fines de seguridad, sin importar para ello el sacrificio de los derechos fundamentales. Muestra de tal situación ha sido y sigue siendo la calificación de la relación jurídica penitenciaria por parte de la mayor parte de la doctrina y la jurisprudencia, como una relación de especial sujeción, con todas las connotaciones negativas que ello conlleva para el actual estatuto jurídico del recluso. Lo paradójico resulta que dentro de un Estado que se precia constitucional de derechos y justicia, como el nuestro, solo se mire la relación jurídica penitenciaria como de disciplina, sujeción y obediencia ciega, bajo la cual se justifiquen diariamente rupturas de los principios y garantías propios de un Estado de Derecho para el caso concreto del preso, que lleven incluso a justificar el uso indiscriminado de la fuerza para sojuzgarlos. Por ello, frente a una crisis carcelaria de la envergadura de la nuestra, no solo debe garantizarse la igualdad formal de los derechos fundamentales, sino también su igualdad material, conforme rezan los artículos 11 y 16 de la Constitución. En el caso concreto de los presos, resulta imprescindible que el Estado proporcione al recluso todos los medios necesarios para, si éste lo desea, ya que el tratamiento es voluntario, acceder a una posible reinserción, entendiendo para tal la posibilidad de vivir en la libertad respetando la ley, sin la necesidad de cometer delitos, de acuerdo con su propia personalidad y valores, lo cual no quiere decir que con ello se garantice por completo su plena integración a la sociedad, pero sí al menos
que se ofrezca la oportunidad de hacerlo a todas aquellas personas que por unos u otros motivos se han visto abocados al mundo de la marginalidad y la delincuencia, que es cosa que ahora desgraciadamente no se cumple. La crisis en el sistema penitenciario desencadena una vulneración sistemática de derechos de las personas privadas de la libertad, considerando que aunque estos hayan delinquido, conservan su dignidad inalienable como seres humanos. Por tanto, el Estado debe abordar el problema con una política criminal que integre la seguridad, el control, sí, pero lo más importante, la rehabilitación, para devolver a la sociedad un individuo reeducado que esté en condiciones de empezar una nueva vida. Sin embargo, ¿cuál es la realidad que afrontamos en el día a día y en el momento gravitante actual? Sin lugar a dudas, en los centros de rehabilitación social coexisten dos sistemas de vida diferentes. El oficial, representado por las normas legales que disciplinan la vida en la cárcel, y el no oficial, que rige realmente la vida de las personas privadas de la libertad y sus relaciones entre sí. Y ello se evidencia palmariamente en el panorama desolador actual. Este sistema no oficial constituye una especie de código del recluso, conforme al cual este no debe cooperar nunca con los funcionarios, y mucho menos facilitar esa información que pueda perjudicar a un compañero, delación, pues ello conllevaría fácilmente su muerte. Complementariamente existe un principio de lealtad entre reclusos, quienes se rigen por sus propias leyes e imponen sanciones a quienes la incumplen, generan reyertas por reductos de poder entre sí. Bajo este panorama se preguntarán, y yo me pregunto, ¿qué es lo primero que tiene que hacer alguien que entra a estos centros de rehabilitación social si quiere sobrevivir? La respuesta sería adaptarse. Adaptarse a una forma de vida y normas internas que imponen sus propios compañeros. No hay otro remedio. Adaptarse a la forma de vida, usos, costumbres que los propios internos impongan en el establecimiento penitenciario. Para ello se adopta un propio lenguaje, la jerga penitenciaria. Se desarrollan nuevos hábitos de vestimenta, de roles. Unos son líderes, otros cooperadores, en grupos de reclusos que organizados propugnan liderazgos mayores, acabando a sangre y muerte con otros grupos que buscan el poder. Muñoz Conde, frente a este panorama, con lucidez señala: los efectos negativos de la prisión para el tratamiento resocializador son evidentes. El interno no solo no acepta los valores mínimos cuyo respeto pretende conseguir el proceso resocializador, sino que aprende otros distintos y aún totalmente contrarios a estos valores. En la cárcel el sujeto no aprende a vivir en sociedad, sino a proseguir y aún a perfeccionar su carrera criminal a través del contacto y las relaciones con otros delincuentes. Todavía peor es que el condenado adopte una actitud pasivo-conformista e incluso de cooperación con los funcionarios, puesto que esto último se debe las más de las veces a la mayor posibilidad de conseguir por esa vía mejor trato, comodidades del tipo material o incluso la concesión de determinados beneficios. Cierro cita. Premios y castigos para mantener el orden interno. Ello es visualizado por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que identifica la violencia carcelaria con la ausencia de control efectivo por parte del Estado en los centros donde ocurrieron los hechos de violencia más graves en el Ecuador, lo que habría derivado en que en la práctica el control intracarcelario esté a cargo de las propias personas detenidas, remarcando estos dos órdenes existentes, los del papel y los de la realidad. De estos escenarios se deduce que los recluidos están en condiciones de total abandono social. Lo que empieza en su círculo social se replica en los centros penitenciarios y da origen a la situación de violencia, acompañada de la presencia masiva de drogas, armas y demás objetos prohibidos, pero que son utilizados con el ánimo de sobrevivir en un ambiente en donde el más fuerte es el que tiene el poder. La Corte Interamericana de Derechos Humanos recuerda que
De conformidad con la normativa internacional, el Estado debe asegurarse que las medidas de seguridad adoptadas en los centros penales incluyan el entrenamiento adecuado del personal penitenciario, que presta la seguridad en el ámbito penal y la efectividad de dichos mecanismos para prevenir la violencia intracarcelaria, tales como la posibilidad de reaccionar ante hechos de violencia o de emergencia al interior de los pabellones. El Estado debe asegurarse que las requisas sean correctas y periódicamente realizadas, destinadas a la prevención de la violencia y la eliminación del riesgo, en función de un adecuado y efectivo control al interior de los pabellones por parte de la Guardia Penitenciaria, y que los resultados de estas requisas sean debida y oportunamente comunicados a las autoridades competentes. La crisis carcelaria ha estado marcada por una problemática recurrente que gira en torno al hacinamiento, endurecimiento de penas e incremento de conductas delictivas, deterioro de la infraestructura, violencia, corrupción, falta de personal capacitado, deficiente prestación de servicios básicos y finalmente limitado o nula separación entre personas en estado de privación de prisión preventiva y sentenciada, así como niveles de seguridad. Pese a que igual, por mandato legal, en los centros de privación de libertad, las personas están separadas de la siguiente manera. Las sentenciadas a penas privativas de libertad, de aquellas que tienen medida cautelar o apremio personal. Las mujeres de los hombres. Las que manifiestan comportamiento violento de las demás. Las que necesitan atención prioritaria de las demás. Las privadas de libertad por delitos de tránsito. De las privadas de libertad por otros delitos. Las privadas de libertad que son partes del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros participantes en el proceso penal de las demás. Las privadas de libertad por contravenciones de las personas privadas de libertad por delitos. La pregunta seria que uno se hace con lo visibilizado en los últimos 2 años respecto a las masacres carcelarias es si se ha cumplido o no con la normativa que rige la materia. Dejo a sus ilustrados criterios la respuesta. Un tema que aborda el derecho penitenciario radica en los efectos negativos de las personas privadas de libertad, sea en cumplimiento de una medida cautelar o de una sentencia condenatoria. Es el estigma o marca social descalificadora que impide que un individuo, cumplida la pena, sea aceptado plenamente en la sociedad. Estigma que los acompaña en todas las actividades que intenten realizar. Su nueva identidad adquirida con el ingreso al centro penitenciario es diferente a la que poseía antes de su ingreso. Ello explica lo que maneja de manera sensacionalista los medios de comunicación sobre la reincidencia permanente en el cometimiento de delitos, ya que llanamente no existe reinserción en la sociedad, sino una ubicación social que impide a la persona privada de la libertad que sale en libertad reinsertarse en nuestra comunidad. Además que per se el encierro genera una desocialización que inevitablemente va emparejada al encarcelamiento del ser humano y que nosotros le hemos vivido, claro está, con diferencias abismales, en el encierro producto de la pandemia, que nos obligó a vivir en una pseudo prisión bajo otras condiciones, pero que a nivel mundial se ha estudiado sus consecuencias. Una de ellas, por ejemplo, adolescentes y problemas emocionales con un alto índice de suicidios. Otro, el exacerbamiento de conatos de violencia doméstica, para citar 2 ejemplos. Por tanto, es imprescindible que en el tratamiento de los regímenes carcelarios propio de la materia del derecho penitenciario se desarrollen programas que generen nuevas habilidades, nuevos pensamientos de control de ira, respuestas asertivas en lugar de agresivas para una futura vida social, sin dejar de lado que los comportamientos de las personas son influenciados por la presencia real de los otros. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la prisión preventiva tiene un carácter estrictamente excepcional y su aplicación se debe adecuar a los principios de legalidad, presunción de inocencia, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.
Sin embargo, su uso indiscriminado la ha convertido en una pena anticipada, pese a que la normativa internacional, constitucional y penal la contemplan como una medida de última ratio. En el año 2017, la prisión preventiva representó el 69.2% de la población en espera de juicio, y solo el 30.8% se le aplicó otras medidas cautelares. En el año 2019, del total de personas privadas de la libertad, un 60% tiene sentencia condenatoria y el otro 40% está a la espera de un juicio. Estos son datos dados por la Defensoría del Pueblo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2011, en una visita realizada a centros penitenciarios latinoamericanos, entre ellos a los ecuatorianos, observa que la infraestructura carcelaria sigue siendo deplorable y no apta para el alojamiento de seres humanos. En su informe dice, eran espacios oscuros, húmedos, fríos, insalubres, llenos de basura, sin entradas adecuadas de aire y luz natural, en los que las aguas negras salían de los desagües a los pisos y las celdas, lo que además de ser antihigiénico, generaba una atmósfera densa de olores nauseabundos. Panorama que no ha variado en gran medida en la actualidad, ya que la Defensoría del Pueblo, en un informe que data del año 2019, ha señalado que en los centros carcelarios el abastecimiento de agua en el 32.36% de los centros se ofrece por horas, determinados días de la semana o cada 15 días. En el 53.85 se abastece con tanqueros y almacenan el agua en reservorios o recipientes. En otros casos, el agua no tiene suficiente presión para llegar a todos los pisos de los edificios. El 15% no posee el servicio de agua potable y se abastece de agua entubada no apta para el consumo humano. En otros casos, las personas privadas de la libertad compran el agua en el economato o sus familiares se encargan de la dotación. En ese ambiente físico carcelario insalubre, resulta muy difícil generar actitudes de respeto hacia los demás y hacia la sociedad, pues en realidad la prisión trae efectos contrarios a los pretendidos por el derecho penitenciario, contribuyendo de esta manera a perfeccionar la carrera delictiva. En este contexto puede parecer ilusorio esperar algún cambio de actitud o resultado positivo. En consecuencia, el ambiente físico en que vive el recluso se convierte en una forma de violencia, con lo que resulta que la prisión acaba siendo una institución altamente despersonalizadora, alienante, desocializadora y estigmatizadora. La Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto indica: como responsable de los establecimientos de detención, el Estado se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de toda persona que se halle bajo su custodia. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos, brindándoles, entre otras cosas, la asistencia médica requerida y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención. La Corte ha considerado que las malas condiciones físicas y sanitarias de los lugares de detención, así como la falta de luz y ventilación adecuadas, pueden ser en sí mismas violatorias del artículo 5 de la Convención Americana, dependiendo de la intensidad de las mismas, su duración y las características personales de quien las sufre, pues pueden causar sufrimientos de una intensidad que exceda el límite inevitable de sufrimiento que acarrea la detención, y porque conllevan sentimientos de humillación e inferioridad. En este sentido, los estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta área y no respeten la dignidad del ser humano. Bajo la óptica del derecho penitenciario, el que prevé todas las medidas tendientes a precautelar los fines de la ejecución de la pena, que no tienen solamente una función retributiva, sino resocializadora y rehabilitadora, ¿qué pasa en caso de incumplimiento? Nos preguntamos. La respuesta es muy clara. Las personas privadas de libertad, encontrándose bajo la custodia del Estado, debe responder por las acciones u omisiones de sus servidores que violen los derechos de las personas privadas de la libertad.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en múltiples fallos que forman parte del bloque de constitucionalidad, ha señalado que el Estado debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para la protección de los derechos y libertades de todos los individuos que se encuentren bajo su jurisdicción, lo cual se torna aún más evidente en relación con quienes estén involucrados en procesos ante los órganos de supervisión de la Convención Americana. En virtud de la responsabilidad del Estado de adoptar medidas de seguridad para proteger a las personas que estén sujetas a su jurisdicción, la Corte estima que este deber es más evidente al tratarse de personas recluidas en un centro de detención estatal, caso en el cual se debe presumir la responsabilidad estatal en lo que les ocurra a las personas que están bajo su custodia. En los términos del artículo 5 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de los derechos de los detenidos. En el caso Urso Branco versus Brasil, en su parte resolutivo, la Corte dispuso requerir al Estado que adopte todas las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad de todas las personas recluidas en la cárcel de Urso Branco, siendo una de ellas el decomiso de las armas que se encuentran en poder de los internos. Una de las cuestiones que ha debido definir la Corte Interamericana es la relación que se establece entre Estado y personas privadas de la libertad. La Corte ha ido desarrollando con el transcurso del tiempo la especial responsabilidad que tienen las autoridades respecto de las personas que están sujetas a su control. El paso más importante ha sido la consagración de la idea que el Estado está en una posición de garante respecto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Humberto Sánchez versus Honduras, señala: el Estado es responsable de la observancia del derecho a la vida de toda persona bajo su custodia en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana. Como lo ha señalado este tribunal, si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber en todo momento de aplicar procedimientos conforme a derecho y respetuoso de los derechos fundamentales a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción. El Estado, como garante de este derecho, le impone la prevención en aquellas situaciones que pudieran conducir, incluso por acción u omisión, a la supresión de la inviolabilidad del derecho a la vida. En este sentido, si una persona fuera detenida en buen estado de salud y posteriormente muriera, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad mediante elementos probatorios válidos, ya que en su condición de garante el Estado tiene tanto la responsabilidad de garantizar los derechos del individuo bajo su custodia como la de proveer la información y las pruebas relacionadas con el destino que ha tenido la persona detenida. Sentencia de gran trascendencia en el momento actual, en el que las muertes violentas de personas privadas de la libertad, siendo el Estado o teniendo el Estado una posición de garante, nos preguntamos qué consecuencias acarrea. La respuesta la tenemos en dos decisiones: Cárcel de Urso Branco versus Brasil, que ya fue mencionada, y Centro Penitenciario Capital Yare 1 y Yare 2 versus Venezuela, medidas provisionales. En la primera, Cárcel de Urso Branco versus Brasil, se señala que ante la gravedad de la situación que impera en la cárcel de Urso Branco, es preciso que el Estado tome de forma inmediata todas las medidas necesarias para asegurar que los derechos a la vida y a la integridad física se preserven, independientemente de cualesquiera otras medidas que se adopten paulatinamente en materia de política penitenciaria. En consecuencia, es preciso reiterar el requerimiento al Estado para que adopte sin dilación las medidas provisionales necesarias para preservar la vida e integridad personal de todos los reclusos que se encuentren en dicha cárcel y de todas las personas que ingresan a la misma, entre ellos los visitantes y los agentes de seguridad que prestan sus servicios en ella. En la segunda, en el tema de la
Centro Penitenciario Región Capital Yare 1 y Yare 2. La Corte Interamericana señala que, fundándose que existe una grave situación en el sistema penitenciario venezolano, ya que desde enero de 2005 a marzo del año 2006 se produjeron más de 400 muertos y 700 heridos en incidentes de violencia en las cárceles venezolanas, se han producido amotinamientos, huelgas de hambre, peleas, golpizas y castigos. Es indispensable que el Estado informe al tribunal sobre la adopción de varias medidas, con el propósito de que la Corte pueda considerar su cumplimiento. Es su obligación internacional garantizar a toda persona el pleno ejercicio de los derechos humanos. El Estado venezolano debe diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas como las que motivan estas medidas provisionales. Situación carcelaria que vivió Venezuela entre los años 2005 y 2006 y que ahora la vive nuestro país entre los años 2020 a 2022. Finalmente, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Amnistía Internacional, han manifestado su alarma y preocupación por los hechos ocurridos frente a esta crisis carcelaria, que continúa vigente en nuestro país, y han exigido cambios estructurales al sistema penitenciario, tomando en cuenta la importancia de la disciplina del derecho penitenciario. Incluso la Comisión de Derechos Interamericana de Derechos Humanos elabora un informe sobre la situación de las personas privadas de libertad, donde identifica varios problemas que me voy a permitir desbrozarlos en el siguiente acápite. Violencia. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado ha perdido la administración de las cárceles y ha exhortado a recuperar la administración, prevenir, investigar, sancionar los hechos de corrupción, evitar el ingreso de armas, drogas, alcohol y otras sustancias o objetos prohibidos por la ley, identificar qué personas privadas de la libertad deben ser sujetas de control especializado, establecer patrones de vigilancia, fortalecer los mecanismos de alerta temprana o amenazas o riesgos, separar en categorías a las personas privadas de la libertad, personal especializado en distintas áreas de rehabilitación social, que participe activamente en los espacios de los centros de rehabilitación social, entre otras recomendaciones. Me pregunto en este acápite si, habiendo generado un informe en el cual se establece la necesidad de generar estas alertas tempranas para establecer estos focos de violencia o con actos de violencia, en la última semana se advierte por miembros de la fuerza pública que hubo 20 alarmas previas al conato que se produjo en esta semana en la cárcel o en el Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo de las Sáchilas, por lo que también deberíamos preguntarnos qué pasó con esas alertas tempranas que se dieron con respecto a ese tema. Siendo de trascendental importancia que el derecho penitenciario, con el auxilio de las distintas ramas del saber humano, coadyuven en un direccionamiento multidisciplinario que sencillamente traslade del papel a la práctica estas tareas en aras de reivindicar un sistema que se torna cada vez más violento, encontrando respuestas que solucionen lo intracarcelario como un tema integral. La reducción de la población carcelaria. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la sobrepoblación es un factor que incide directamente en la implementación de una política de rehabilitación y recomendó implementar una política criminal integral, remediar lugares donde exista sobrepoblación. No debe admitirse a ninguna persona en el centro de privación de libertad Guayas número 1, por ejemplo, lo dice de manera taxativa. Extender beneficios penitenciarios en coordinación con el sistema de justicia a fin de revisar expedientes de personas privadas de la libertad e identificar potenciales beneficiarios y que no exista contradicción con decisiones jurisdiccionales. Difundir ampliamente los beneficios penitenciarios, que las personas privadas de la libertad tengan acceso a una asesoría jurídica clara. Implementación de indultos a personas condenadas por delitos menores no violentos, como consumo, posesión de drogas para uso personal, robo de celulares o no pago de cuotas alimenticias, o aquellas personas que se encuentran en una situación de mayor riesgo, con base a género, raza, etnia, edad, orientación sexual, identidad y expresión de género,
discapacidad, condiciones de salud precarias, así como aquellas personas que tienen deberes de cuidado de hijos o hijas, personas mayores, enfermas, siempre desde un enfoque de género, diferenciándolas a todas ellas, evaluándose una política criminal a fin de establecer sanciones alternativas, modificar la legislación penal para que se aplique correctamente una mínima intervención, agilizar los procesos penales, incorporar la justicia restaurativa, erradicar la burocratización de los procesos, entre otras recomendaciones. En este punto intervenimos todos nosotros, la persona que les está hablando y ustedes, como administradores de justicia y como personal auxiliar dentro de esta administración de justicia, en los que recae la gran responsabilidad de aplicar la normativa en la materia, restringiendo al máximo la toma de medidas cautelares de carácter excepcional y de última ratio para delitos menores y propugnando Fiscalía salidas alternativas a la inmensa cantidad de conflictos que se dan en nuestra sociedad, en los cuales se debe atender también el carácter subsidiario y de mínima intervención en la materia penal. También la comisión aborda el tema de la prisión preventiva y dice que a pesar de que esta es una excepción, en nuestro país se ha transformado en la regla y recomienda reducir el empleo de la prisión preventiva, revisar los procesos de personas sin sentencia a fin de determinar la caducidad o la aplicación de medidas sustitutivas, implementar medidas alternativas, promover la financiación de medidas alternativas a la prisión preventiva, entre otras. Es igual recomendación que la asumimos como propia, tanto para los operadores de justicia como para los jueces de garantías penitenciarias y en el tratamiento de estas posibilidades de cambios de las medidas dadas. En torno a la institucionalidad del sistema penitenciario, la comisión habla acerca de la falta de presupuesto que agobia nuestro país y en específico a las instituciones públicas que participan dentro de una política de rehabilitación social, sumada a la eliminación del Ministerio de Justicia y la reducción del aparataje estatal, lo cual ha impactado directamente en la incapacidad del Estado en responder a la crisis carcelaria. Por eso la comisión recomienda el fortalecimiento del SNAI, del mecanismo de prevención contra la tortura, de la Defensoría del Pueblo, sí, de asegurar que las personas trabajen en los centros penitenciarios o fuera de ellos y que participen en la ejecución de una política penitenciaria, cuenten con la respectiva formación, establecer mecanismos de supervisión y monitoreo, independiente de rendición de cuentas de la gestión realizada, instalar una comisión de coordinación técnica interinstitucional de carácter temporal que incluya la participación de organizaciones de la sociedad civil, academia, personas privadas de libertad y sus familiares, que el Estado cuente con sistemas de registro integrales sobre las personas privadas de la libertad. Derechos Humanos recuerda que en contextos de personas privadas de la libertad, los estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en la materia y que no respeten la dignidad inherente del ser humano. Además, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación especial de sujeción caracterizada por la particular intensidad con el que el Estado puede regular los derechos y obligaciones de la persona privada de la libertad por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna. Es pertinente señalar en este punto que en la actualidad el gobierno cuenta con el apoyo de organismos internacionales frente al estado de emergencia que sufre el sistema carcelario, quienes están dispuestos a coadyuvar inyectando capital, por ejemplo, para la incorporación de 1,400 guardias de seguridad debidamente capacitados, en especial en materia de derechos humanos y afines, así como seguridad interna dentro de los centros carcelarios. Esperemos que esto se plasme y se convierta en realidad muy pronto. Las condiciones en las que viven las personas privadas de libertad tienen que ser compatibles con la dignidad de las personas.
Cabe señalar que sus derechos siguen estando intactos, inclusive la misma libertad y movilización, debido a que ésta solo se encuentra restringida. En ese sentido, la Comisión insta a que las personas privadas de la libertad cuenten con el acceso a derechos, atendiendo su perspectiva de género, y que cuenten con enfoques diferenciados de tratamiento respecto de personas en situación especial de riesgo y enfoque de género. Con respecto al tratamiento que deben recibir las personas detenidas o arrestadas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que no deben sufrir discriminación y deben ser protegidas de todas las formas de violencia o explotación. Asimismo, ha indicado que las detenidas deben ser supervisadas y revisadas por oficiales femeninas, y las mujeres embarazadas y en lactancia deben ser proveídas con condiciones especiales durante su detención. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha señalado que dicha discriminación incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecte en forma desproporcionada, y que afecta o abarca actos que infringen de daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. Los artículos 6 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño incluyen también el derecho a la vida, la obligación del Estado a garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. El Comité de Derechos del Niño ha interpretado la palabra desarrollo de una manera amplia, holística, que abarca lo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social. Mirado así, el Estado tiene respecto de los niños privados de libertad, bajo su custodia, la obligación de proveerles asistencia de salud y de educación, así para asegurarse que que en su detención estén sujetos estas personas a un nivel de vida apropiado que no destruirá su proyecto de vida. En torno a este tema de la reinserción social, también la Comisión recomienda implementar un programa de reinserción que cuente con presupuesto y debida evaluación, crear una red de cooperación entre el SNAI, Servicios de Asistencia Social, grupos comunitarios locales, organizaciones de la sociedad civil y familiares, con el propósito de contar con programas de reintegración que se dirijan a dar seguimiento a la reinserción social y asegurar apoyo continuo a las personas que han salido de la cárcel. En particular en materia de vivienda, trabajo, salud integral, educación, capacitación y asistencia jurídica, entre otras. Asegurar que las personas privadas de la libertad tengan oportunidades efectivas de trabajo en la detención, así como reciban una remuneración adecuada y equitativa. Debe implementarse acciones que garanticen la disponibilidad de servicios de educación en los lugares de privación de libertad, mismos que deben actuar en estrecha coordinación e integración con el sistema de educación pública. En particular, estos servicios deben abarcar enseñanza primaria, secundaria, técnica, profesional y superior. En torno a medidas de no repetición, la Comisión dice que las masacres deben ser consideradas como graves vulneraciones a derechos humanos hacia las personas privadas de la libertad y hacia sus familias. Es por eso que el Estado debe asegurar el derecho a la verdad. La Comisión recomendó en su informe que se elabore un informe independiente sobre los hechos acaecidos en las masacres, así como las medidas de reparación otorgadas a las personas privadas de la libertad y sus familiares. Activación de protocolos de asistencia médica, psicológica y jurídica a las personas heridas y familiares de las personas fallecidas. Individualizar a los responsables de las muertes, entre otras recomendaciones. También habla de una acción de tipo transversal. Manifiesta la Comisión que la crisis carcelaria alcanzó su punto más álgido con las masacres, y esto se debe a la imposición de una agenda securitista, sin enfoque de derechos humanos, ignorando que el sistema penitenciario requiere de participación interdisciplinaria e interinstitucional propia de un derecho penitenciario, y asumiendo que la seguridad desde un punto restrictivo es la única vía para tratar el sistema de rehabilitación social. Es por ello que la Comisión recomienda
establecer una ruta común entre las tres funciones del Estado para articular una agenda en favor del sistema de rehabilitación con sus respectivos niveles de medición, monitoreo y evaluación, aplicando la perspectiva de género y desde un enfoque diferenciado, tomando en cuenta siempre el involucramiento de las personas encarceladas y excarceladas, familiares de las personas privadas de la libertad, así como asegurar la participación de las personas beneficiarias de dichas acciones. En fin, estas políticas que se ha dado dentro de la Comisión cuentan asimismo con una perspectiva de derechos humanos que permitan la concepción de las personas beneficiarias como titulares de derechos y no únicamente como receptoras de los mismos. Con esta intervención y políticas que se pretenden implementar dentro de esta visión que regula la relación jurídica que nace entre Estado y persona privada de la libertad bajo la normativa del derecho penitenciario, considero que el camino es muy duro, pero siendo absolutamente optimista, considero que no hay peor batalla que la que no se libra. Y en el mundo jurídico en el que nos desenvolvemos, ustedes y nosotros, en el día a día vivenciamos lo más duro y cruel de la vida humana, de sus contingencias, de lo lúgubre que es la realidad que azota una sociedad plagada de incertidumbre y zozobra. Sin embargo, estamos aquí para dar la cara a aquellos sin rostro, víctima y victimario, en un paralelismo funesto, en el que el primero desnuda su impotencia y el segundo su inequidad e ira en un entorno que siempre le fue adverso. ¿Y qué hacemos con el operador de justicia? Estamos en el medio, como un brazo articulador en una comunidad en la que se requieren instrumentos conciliadores más que castigadores. Con un cambio de paradigma que nace de nuestros propios oficios al servicio de la ciudadanía, debemos distanciarnos de los tiempos en los que nuestro país ha sido sentenciado por violación a los derechos humanos en centros penitenciarios. Para poner el ejemplo más conocido por todos y sobre todo rememorarlo, el caso Tibi versus Ecuador. Daniel Tibi, ciudadano francés de 36 años que residía en Ecuador, se dedicaba al comercio de piedras preciosas y arte ecuatoriano. El 27 de septiembre de 1995, agentes del Interpol del Guayas detuvieron al señor Daniel Tibi por presuntamente estar involucrado en el comercio de droga. Cuando se realizó su arresto, los policías no le comunicaron los cargos en su contra. Se le informó que se trataba de un control migratorio. El señor Tibi permaneció bajo detención preventiva en forma ininterrumpida en centros de detención ecuatorianos desde el 27 de septiembre de 1995 hasta el 21 de enero de 1998, cuando fue liberado. Durante su detención en marzo y abril de 1996 en un centro penitenciario, el señor Daniel Tibi fue objeto de actos de tortura y amenazado por parte de los guardias de la cárcel, con el fin de obtener su autoinculpación. Durante su permanencia en la cárcel, el señor Daniel Tibi fue examinado por 2 veces por médicos ecuatorianos, designados por el Estado. Estos verificaron que sufría de heridas y traumatismos, pero nunca recibió tratamiento médico, ni se investigó la causa de sus padecimientos. Durante su detención interpuso 2 recursos de amparo y de queja, los cuales no prosperaron. Cuando el señor Daniel Tibi permanecía detenido en la penitenciaría del Litoral, fue objeto por parte de los guardias de la cárcel de sesiones de violencia física con el fin de obtener su autoinculpación. Durante estas sesiones, la presunta víctima recibió golpes de puño en el cuerpo y en el rostro, quemaduras en las piernas con cigarrillos y descargas eléctricas en los testículos. En una ocasión fue golpeado con un objeto contundente y en otra se le sumergió la cabeza en un tanque de agua. Por ello, la gran responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros es grande. La problemática de ejecutar la pena no puede ignorar la proyección de los efectos que ésta conlleva. Sin embargo, ustedes objetarán con sensible razón y la proyección de vida de las víctimas, ¿cómo se repara? Es un tema complejo que merece ser analizado desde distintas aristas, imposible de ser zanjadas en una charla, en la que aspiro que más que certezas se generen dudas que obliguen a todos nosotros a bucear en este mundo considerado por muchos como infrahumano.
El encierro por encierro solo es castigo y no rehabilita ni soluciona el problema. El sistema penal tiene efectos contrarios a los que quiere obtener el discurso oficial que pretende la resocialización. Lo único que se ha logrado es el endurecimiento del reo en su relación con el orden social, con actitudes de odio y agresividad. Las sanciones penales son una expresión, sí, de la potestad punitiva del Estado, pero implican ciertamente menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas como consecuencia de su conducta ilícita. Sin embargo, las lesiones, sufrimientos, daños a la salud, perjuicios sufridos por una persona que se encuentra privada de la libertad llegan a constituir una forma de pena cruel cuando debido a las condiciones de encierro exista un deterioro de su integridad física, psíquica y moral, estrictamente prohibida, que no es consecuencia natural y directa de la privación de la libertad en sí misma. Cuando se trata de personas que sufren condena, las situaciones descritas son contrarias a la finalidad esencial de las penas privativas de libertad, la reforma y la readaptación social de los condenados. Las autoridades judiciales debemos optar en consideración estas circunstancias al momento de aplicar o evaluar las penas establecidas, las consideraciones que sean aplicables en la medida de lo posible. En la privación provisional o cautelar de la libertad, en lo relativo al tratamiento que deben recibir las personas privadas de la libertad, ya que la normativa internacional que lo regula contiene reglas aplicables tanto a las personas privadas de la libertad como a aquellos que no cumplen con los derechos de estos. Beccaria ya lo dijo en su momento. A medida que se moderen las penas, que se supriman la sordidez y el hambre de las cárceles, que la compasión y la humanidad traspongan las puertas con cerrojos e inspiren a los inexorables e impedernidos ministros de la justicia, las leyes podrán contentarse con indicios cada vez más débiles para capturar. De esta manera, cierro esta charla que la dedico a todos ustedes en nuestro duro y complejo quehacer jurisdiccional. Y le pongo a disposición de todos ustedes para que en un momento dado nos alarmemos y no nos continuemos y no dejemos de sorprendernos frente a lo que significa la administración de justicia, sus bemoles y sus fortalezas. Agradezco gentilmente la invitación de la Escuela Judicial y en este momento pues me someto al cuestionamiento o interrogantes que tengan todos los partícipes en la misma. Muchas gracias, su gentil atención. Mil gracias, doctora. Tenemos por lo pronto una pregunta. Dice el doctor Diego Poma. ¿Qué opina usted de los centros de rehabilitación creados por el SNAI, denominados de seguridad como La Roca? ¿Considera que son legalmente establecidos? Dentro del sistema carcelario, obviamente el SNAI tiene claramente fijada su competencia y su atribución para establecer o crear centros carcelarios. Sin embargo, más allá de esa creación de centros carcelarios, como se lo visualiza en este momento que tenemos una crisis vigente, se han convertido realmente en infiernos carcelarios. Entonces, nosotros tenemos en este momento un hacinamiento que pese a que ha sido negado en esta semana por las autoridades gubernamentales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos opina que hay un 40% de hacinamiento en las cárceles ecuatorianas. Por lo que sí, la creación de cárceles de extrema seguridad cumplen con esta premisa de dar seguridad, ¿no? Pero paralelamente, ¿qué es lo que va correlacionado con ello? Una posibilidad cierta de violación de derechos humanos y también una posibilidad cierta de una poca asertividad por parte de las personas privadas de la libertad y con actos violentos que lo estamos viviendo en el día a día. Creo que debemos hacer un análisis cada día más riguroso respecto a si la entrada en vigor del Código Orgánico Integral Penal con el endurecimiento de penas ha generado o no ha generado una verdadera política criminal que torna en realidad un tema de reinserción y rehabilitación social. Entonces, eso también es un tema gravitante, pero en torno a la pregunta está dentro de las atribuciones legales y evidentemente tendrá que observarse ese tema. Tenemos cárceles de máxima, mediana y mínima seguridad. Lo grave es de que
Por ejemplo, en el centro carcelario de Santo Domingo de las Áchilas, las personas muertas son de mínima seguridad porque estuvo aparentemente, extraoficialmente, una persona que debía estar en el régimen de máxima seguridad. Eso es lo grave. Gracias, doctora. Otra pregunta dice, ¿considera que en delitos graves es pertinente la aplicación de la prisión preventiva? La doctora Ana Soto. Bueno, es complejo en abstracto dar una respuesta y más aún cuando soy juzgadora. Tenemos el INRI de que frente a un delito grave, evidentemente tenemos la posibilidad de que haya riesgos procesales evidentes y por lo tanto la pena privativa de libertad se constituye en la posibilidad de implementarla, ¿no? Sin embargo, en cada caso concreto debe analizarse y como juzgadora debo decirlo de que ha habido casos graves en los cuales he dictado una pena privativa, una prisión preventiva y en otros no, dadas aquello que es fundamental dentro de cada caso concreto, que los elementos de convicción sean lo suficientemente claros y precisos y fundados sobre la existencia del delito de ejercicio penal público y la presunta responsabilidad de la persona que se encuentra exigiendo otra medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Difícil responder una pregunta en abstracto respecto, en general, a la toma de esta medida de prisión preventiva respecto a delitos graves. Como juzgadora, considero de que debemos mirar y verificar cada caso concreto y, evidentemente, con todas las consecuencias que derive de ello, dictar la medida cautelar de prisión preventiva como lo que es una medida de última ratio y excepcional. Muchísimas gracias, doctora. Damos por concluido entonces el evento. Desde la Escuela de la Función Judicial, le agradecemos nuevamente a la doctora Ana Célida Burbano Játiva por su destacada conferencia y reflexión en la tarde de hoy. A los participantes les informamos que el próximo jueves 28 de julio a la misma hora 5 de la tarde continuaremos con la segunda videoconferencia de este curso con ponencia de la doctora Isela Emperatriz Ordóñez Muñoz, quien desarrollará la temática relación del derecho penitenciario con el derecho constitucional, derechos humanos, criminología y procesal penal. Les recordamos que si tienen dudas o inquietudes pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Ana Célida. No, gracias y muy a buenas ustedes tardes. y gracias a todos los colegas que me han acompañado en esta cansina charla. Gracias. Buena que tengan tarde todos a muy buenas todos. tardes. Buena tarde a todos.